Vamos en Conectando Fronteras y ya estamos en contacto telefónico con Nicolás Fuster, quien es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Roma y con maestría en la Universidad de Amsterdam. Actualmente es asistente parlamentario en el Parlamento Europeo y coordinador de lo que es el Partido Italia Viva del ex primer ministro Matteo Renzi en Sudamérica. Nicolás Fuster, Mauro Senesi saluda de este lado. Muchas gracias por este contacto. Mauro, un placer. Muchas gracias y un gran saludo a todos los amigos de Radio Blanca. Bien, Nicolás, y ya consultarte que nos expliques un poco cuál es la situación de por qué se termina esta legislatura que dio, si yo mal no recuerdo, 3 gobiernos, Conte 1, Conte 2, cae ese gobierno, llega Mario Draghi con una gran coalición electoral de grandes partidos, salvo Fratelli d'Italia, pero también termina cayendo y Sergio Mattarella, el presidente, decide disolver el Parlamento y se llama elecciones. ¿Por qué se dio? ¿Qué fue el motivo de la caída de Mario Draghi? Sí, antes que nada, déjame decirte que estás muy informado, lo cual es un placer. Mira, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo cae Mario Draghi? Mario Draghi cae con, digamos, la crisis la comienza el partido 5 Estrellas, ¿no? El llamado Movimiento 5 Stelle, y es continuada, o mejor complementada o terminada por la Lega, ¿no? La Lega y por Forza Italia, que es el partido de Berlusconi. Entonces, son 3 partidos que formaban parte de la coalición de gobierno que sostenía Mario Draghi, 3 partidos que tienen todavía ministros en el gobierno, porque el gobierno todavía está en el cargo. Y la verdad es que hay varias maneras de explicar por qué estos partidos generaron la caída de Draghi. Una de ellas es que Draghi es un acérrimo defensor de Kiev, del presidente Zelensky y de Ucrania, y tanto la Lega como el Movimiento 5 Stelle como Forza Italia son partidos bastante cercanos, abiertamente, ¿no?, a Putin. Entonces, una defensa tan fuerte de parte de Draghi respecto de Ucrania, estos 3 partidos no la apreciaban. Otra manera de explicar esta que se han hecho caer el gobierno de Draghi es que tanto Movimiento 5 Stelle como Forza Italia como la Lega están perdiendo consensos en las encuestas. Entonces la manera de, digamos, adelantar las elecciones era también una manera de cortar, ¿no?, este drenaje de consenso. Entonces ellos dicen, si vamos a votar en el vencimiento natural de la legislatura, que sería entre abril y mayo del año que viene, vamos a tener todavía menos consenso y vamos a tener todavía menos presencia en el próximo Parlamento, ¿no? Entonces, si adelantamos las elecciones, vamos a tener una presencia mayor en el próximo Parlamento. Eso es un cálculo, digamos, político, yo creo, digamos, bastante pequeño, pero bueno, también pudo haber tenido lugar. ¿Qué fue lo que en realidad, digamos, la chispa fue una cosa menor, totalmente menor? Había un decreto, que era el decreto llamado Decreto Ayudas, que era un decreto para darle ayuda a las familias y a las empresas a la luz de la crisis. Y en ese decreto el Movimiento 5 Stelle salió del recinto, salió del Parlamento, no votó, porque decía que el decreto tenía un par de puntos que ellos no les gustaban, no apreciaban. No quiero entrar mucho en el detalle porque no quiero aburrir, pero esto es lo que pasó, y Draghi, digamos, le presentó su renuncia al presidente Mattarella. Mattarella dijo que no, que rechazaba la renuncia, y le pidió a Draghi que volviera a construir la confianza con el Parlamento. Draghi lo hizo, y en ese momento la Lega y Forza Italia y también el 5 Stelle, Movimiento 5 Stelle, dejaron el recinto, ¿no? Entonces ahí Draghi entendió que ya no contaba con el apoyo de la mayoría del Parlamento. No sé si esto responde un poco a la pregunta. Sí, y en la parte económica tengo entendido que este decreto de ayudas tiene algo que ver con lo que está sucediendo. Yo pensé que la cuestión de Ucrania y Rusia venía más por el lado económico, la inflación. No sabía que era tanto el alineamiento político e incluso el rol de Italia dentro de la OTAN, entiendo yo, estos partidos. Pero consultarte al respecto, estás en Bruselas. La Lega y Movimiento 5 Stelle nacen un poco con un descontento con la moneda del euro. También se puede entrar a debatir esta cuestión de Italia y el euro, entendiendo que de las grandes economías de Europa es la que más problemas ha tenido, porque ha perdido su política soberana, ha perdido la capacidad de justamente devaluar la lira y tener competencia con la industria alemana, la industria gala, pero justamente desde que está en la eurozona se ve que la economía italiana ha perdido incluso
PBI per cápita, España está a punto de superarla. ¿También se está entrando en debate el rol de Italia en Europa? No, yo creo, a ver, dijiste varias cosas y quiero poner luz sobre una cosa en especial. La Lega es un partido que existe desde principios de los 90. Es un partido que tiene 30 años. Lo que proponía la Lega originalmente no era salir de Europa, eran bastante europeístas en su comienzo, la Lega. Lo que proponían era la secesión de Italia, ¿no? Entonces las regiones del norte, si vos de hecho vas a la página de la Lega, por lo menos el año pasado estaba el estatuto decía, nosotros queremos la división de Italia, cosa que no se puede hacer, ¿no? La división de Italia, las regiones del norte por un lado y el centro-sur, o sea, centro y sur por el otro, ¿no? Y hay videos de Matteo Salvini, el actual líder de la Lega, que decía, nosotros tenemos que tener el euro en el norte, pero los del sur no se lo merecen, ¿no? Entonces Salvini era el más europeísta de todos. Después la Lega, cuando se convierte en un partido de derecha radical, Salvini va detrás de lo que diga el consenso. Si el consenso mañana dice que hay que ir a salvar inmigrantes a los barcos de la Cruz Roja, Salvini lo vas a tener ahí con la remera de la Cruz Roja salvando inmigrantes. No, o sea, yo sé que es gracioso, pero hemos visto a Salvini cambiar de posición sobre tantas cosas, pero de la mañana a la tarde, ¿no? Sin siquiera dejar pasar la noche, tener la deferencia de dejar pasar la noche. Que entonces esto es, digamos, hay sí un discurso xenófobo, hay un discurso nacionalista, hay un discurso, digamos, conservador, pero la verdad es que eso tiene que ver con en qué dirección sopla el consenso. Y con el Partido Cinque Stelle pasa algo muy parecido, porque el Partido Cinque Stelle se desdijeron en muchísimo menos tiempo, porque no tuvieron 30 años de historia, tienen creo que ni siquiera 10 años de historia, y se desdijeron de nuevo. Primero querían salir del euro, después con el euro. Estaban contra Europa, después con Europa. No, tuvo una cuestión muy ambivalente, y Giuseppe Conte, que es el actual líder del Partido Cinco Estrellas, es una persona, yo creo que lo van a estudiar, ya no digo en ciencia política, en antropología, porque es una persona que realmente cambia de discurso según con quién esté hablando. Él fue a las Naciones Unidas y dijo que Italia era un país soberanista, fue a la Escuela de Formación de la Lega y dijo que Italia es dijo que era populista, así, digamos, soy populista, y luego cuando iba a la Unión Europea y necesitaba los fondos europeos, era el más europeísta de todos. Entonces, esta manera de hacer política, el Partido Cinco Estrellas y la Lega, la manera de ir detrás del consenso, es una manera muy peligrosa de hacer política, ¿no? Porque quien hace política debiera ser, por lo menos así lo entiendo yo, debiera ser precisamente un político, una persona que tiene ideas y que va detrás de sus ideas, no un follower, diríamos, ¿no? Un seguidor que va detrás de lo que diga el consenso. ¿Qué clase de líder sos? No sos un líder, sos un follower. Entonces, esto lo vemos en estos dos partidos, ¿no? Respecto de la permanencia de Italia en la Unión Europea o no, si bien hay muchos discursos de fuerzas políticas como inclusive la Lega o inclusive Fratelli d'Italia, otra fuerza de derecha radical, que muy probablemente consiga sacar la mayoría de los votos en las elecciones del 25 de septiembre, yo realmente creo que Italia salga de la Unión Europea sería, entiendo la parte discursiva y la parte que se hace para ganar consenso, pero creo realmente que cuando vos te vas acercando al poder, ¿no? Tenés que moderar tu discurso, y quizás algunas propuestas de campaña o promesas de campaña no las puedes cumplir. Si Italia saliera de la Unión Europea sería un desastre, para la Unión Europea, pero principalmente para Italia. Ustedes imagínense que la Unión Europea, yo esto lo veo todos los días, la Unión Europea tiene que legislar para, ¿cómo decir?, regular a Google, no te digo China o Estados Unidos, digo una empresa privada, Google, Facebook, Apple, Amazon, ¿no? La Unión Europea ni siquiera Alemania sola podría hacerlo, ¿no? Imaginémonos Italia, o sea, no, digamos, me viene a la mente la frase, ¿no? La unión hace la fuerza, y realmente en el caso europeo es así. Hay un motivo por el cual todos los países europeos, los países de la Unión Europea, se pusieron juntos. Ya muy poca gente se acuerda, pero Italia tenía inflación cuando tenía la lira. Claro, la lira, poder evaluar te permite cierta libertad económica, pero también es libertad, perdón, en términos de política económica, pero también es cierto que los beneficios de Italia en el euro
son magníficos. Entonces los problemas ahora son otros. Los problemas son cómo hacer con los nuevos desafíos que nos pone el siglo XXI, por ejemplo, el ambiente, el cambio climático, la tecnología. Esos son los temas, ¿no? Tenemos que caminar para adelante y no para atrás. No tienen que estar mirando para adelante y no para atrás. Sí. No sé si respondí otra vez o me fui un poco por la rama. Y Nicolás, consulto respecto, mirando las encuestas, ¿cómo crees? No, ninguno me parece va a tener la mayoría parlamentaria, sí, Fratelli Italia y Partido Democrático ha crecido también en las encuestas, pero el Fratelli Italia se ha beneficiado de no ser parte del gobierno de Draghi y recogió muchos votos de la derecha, de la Liga que cayó un poco, de Forza Italia también, pero consultarte cómo viene la conformación de posibles gobiernos tanto de izquierda, de sinistra, como de derecha, y ahí consultar el rol de partidos como Italia Viva, Más Europa de Emma Bonino, hay un grupo de Italia Exit, para donde encararían con quién tienen mayores diálogos y con quién se siente más cómodo en la posibilidad de formar un gobierno. Bueno, trato de ir por partes. Italia, a ver, perdón, me quedé con la segunda parte de la pregunta y no con la primera. La primera parte de la pregunta era... Sí, la posibilidad de cómo ves a la conformación de los partidos. Sí, ¿cómo puede ser? Sí, Fratelli Italia tiene mucho consenso, su líder Giorgia Meloni. Hay un motivo bastante... A ver, no me quiero ir muy atrás en el tiempo, pero a principios de los 90 hubo en Italia un escándalo que se llamó Mani Pulite. Sí. Que a través de ese escándalo se destapó un mecanismo de corrupción muy aceitado, de que participaban todos los partidos se beneficiaban de actos de corrupción, todos los partidos metían la mano en la lata, diríamos en argentino, y esto fue un escándalo que se destapó, que tuvo a un chivo expiatorio que se llamaba Bettino Craxi, y luego el resto de los partidos, que era del Partido Socialista, y el resto de los partidos casi que pusieron cara de, ¿no?, se hicieron los giles, y eso, ese escándalo, digamos, no llegó a cobrarse a todas las víctimas políticas, digamos, ¿no?, que se había propuesto al comienzo. A partir de ese momento, a partir de Mani Pulite, todos los momentos exitosos de políticos italianos tienen que ver con outsiders, con personas que vienen de afuera, o con personas que son percibidas como venir de afuera. Pongo ejemplo, primer gran líder italiano con mucho consenso luego de Mani Pulite, Berlusconi. Un empresario que dice: yo con la política no tengo nada que ver, vengo a poner, sí. Vengo con fuerza, ¿cómo decir? Soy virgen, ¿no? Soy puro. Berlusconi. Después de Berlusconi, grande, bueno, mismo Renzi, cuando Renzi era el intendente de Florencia, cuando Renzi se convierte en primer ministro, era visto como una cosa, como nuevo, ¿no? Entonces, como es nuevo, va a ser bueno. Yo creo que Renzi fue excelente, no fue bueno. Pero se lo veía como bueno porque era nuevo, ¿no? Después, inmediatamente después de Renzi, el Partido 5 Estrellas, la antipolítica por excelencia, ¿no? Va con discurso contra la casta, etcétera, etcétera. Beppe Grillo. A la vez, con Beppe Grillo, que Beppe Grillo es un payaso, o sea, literalmente es un payaso, es un cómico, quiero decir, no, más allá de lo que yo piense de Beppe Grillo, él es un tipo que se inventó un partido y con un discurso antipolítica. Después, Salvini, lo mismo, ¿no? Personas que no habían tenido ¿cómo se dice?, cargos en los gobiernos. A partir de el momento en el que todas estas personas tienen actividad de gobierno, gobiernan o están en el ministerio, bueno, gobiernan o, digamos, desde el Ejecutivo, ¿no?, claramente, de los ministerios, empiezan a perder consenso. Y esto yo lo veo directamente relacionado con Mani Pulite. Entonces, pongas a quien pongas en el gobierno italiano, antes o después va a perder consenso. Entonces, ¿por qué Giorgia Meloni en este momento tiene consenso? Giorgia Meloni es una mujer muy ignorante, que probablemente, yo espero que no, pero que probablemente reemplazará a Mario Draghi, que es el italiano más apreciado y más estimado en Roma y fuera de Roma. Cuando Barack Obama tenía un problema con su equipo económico, le decía a su equipo: si no pueden resolverlo, llamen a Mario Draghi, ¿no? Entonces, Meloni es vista como, digamos, nueva, aunque en realidad Meloni fue ministra de Berlusconi, bueno, esto a una gente se lo olvida, ¿no? Pero este es el motivo, yo entiendo, por el cual Meloni tiene todo este consenso. ¿Cuándo Meloni? Yo espero nunca. Pero si Meloni debiera gobernar, no tardaría mucho en perder este consenso que tiene. Porque en Italia, si ustedes van a ver en los últimos
yo creo que, no digo 10 años, pero quizás 5 o 7 años, los consensos duran año y medio, más o menos. Matteo Renzi sacó el 41% en las elecciones europeas de 2014, y a partir de ese momento comenzó a caer, no obstante los resultados que estaba consiguiendo para Italia. Lo mismo con Cinque Stelle, lo mismo con la Lega, etcétera. Todos tocan un pico de entre el 30 y el 40%, y Cinque Stelle, que sacó en las últimas políticas un 33, creo, ahora con suerte va a sacar un 10. Entonces, este es el motivo, quizás con un poco de detalles extra, ¿no? Pero es el motivo por el cual yo entiendo que Giorgia Meloni tiene todo este éxito. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la elección? Bueno, Giorgia Meloni sabe también que Salvini es una piedra en el zapato para ella. Porque Salvini está perdiendo el consenso, entonces para ella aliarse con un tipo que está perdiendo en las encuestas, bueno, sí, es conveniente hasta cierto punto. Entonces, yo creo que lo que a mí me gustaría que pasara, en realidad, no sé qué es lo que va a pasar, pero lo que a mí me gustaría que pasara es que después de las elecciones se volviera a formar una coalición, una mayoría Draghi, que vuelva a poner a Draghi al frente del gobierno, ¿no? Esto se podría hacer entre el Partido Democrático, una parte de Cinque Estrellas, ¿no? Inclusive fuerzas como la Lega, ¿no? Entonces, porque eso es la mejor manera de hacer política, ¿no? Sentarte con personas que ideológicamente piensan de manera opuesta a vos, pero a las órdenes de el que más sabe, a las órdenes del mejor, que es Draghi, ¿no? Después la otra parte de la pregunta es ¿qué hacen otros partidos del centro? Bueno, sí. Italia Viva precisamente es el partido que representa el centro reformista, que está en condiciones de dialogar con la centroizquierda y con la centroderecha, lejos de los extremos, lejos de la izquierda radical, lejos de la derecha radical. Es un partido profundamente europeísta. Italia Viva es el partido que generó las condiciones para que llegara Draghi, cuando llegó Draghi hace un año y medio, un poquito más, en enero del año pasado. Entonces Italia Viva es un partido que dice claramente, nosotros lo que queremos es volver a llevar a Draghi al gobierno. Precisamente hoy salió en un diario económico que se llama Il Sole 24 Ore un artículo que dice que Italia, durante el gobierno de Draghi, creció el 7,6%. Más que Corea del Sur, más que Francia, más que Canadá, más que Estados Unidos, más que China, más que Alemania, ¿no? Entonces, tener a Draghi es como tener a Messi y no convocarlo, ¿no? Hay que decir que Mario Draghi fue el presidente del Banco Central Europeo en las horas más bajas de el euro, sí, y por eso mencionabas lo de Barack Obama y demás, y se hizo muy famoso su frase whatever it takes, o sea, cualquier cosa que requiera para salvar al euro se iba a llevar adelante. Cuando decís extremos, te consulto Luigi Di Maio, perteneciente al movimiento Cinque Stelle, creo que había sido ministro del Exterior. ¿Lo consideras el extremo del movimiento Cinque Stelle? No, Di Maio es otro caso de estudio, ¿no? Di Maio ya no está más en el partido Cinque Estrellas. Di Maio se fue, creó un partido nuevo, creo que se llama Compromiso Cívico, una cosa así, hace muy poco. Y Di Maio es una especie del rey del transformismo, ¿no? Di Maio era el que se iba a encontrar con los chalecos, ¿se acuerdan de los chalecos amarillos en Francia? Sí. Bueno, Di Maio iba a encontrarse con los chalecos amarillos diciendo sí, porque Macron se tiene que ir, aguante los chalecos amarillos, y ahora se dio vuelta y es el más atlantista, y es el más pro Europa, y es el más pro OTAN, y de hecho se presenta casi como amigo de Macron, ¿no? Entonces es increíble la vuelta de tortilla de la carrera de Di Maio. Ahora yo ya no me parece una persona realmente muy poco preparada, pero creo que ahora está defendiendo las posiciones que siempre debería haber defendido, ¿no? Pasa que claro, quizás nunca habría llegado a tener el consenso que tiene, nunca habría llegado a ser canciller como ahora, y antes de eso fue ministro de Trabajo y Producción. Entonces sí, bueno, Di Maio ahora yo ya no lo pondría en el extremo, pero sí, Di Maio no participó activamente, lideró, ¿no? Lideró el viaje del partido Cinque Estrellas hasta ahora, que creo que le hizo bastante mal a Italia en su momento.
Estamos hablando con Nicolás Fuster, y ya una última, consultarte y alguna política más que nos incluye aquí al exterior, por así decirlo. Me decían que en Bahía Blanca el 12% de los bahienses tienen ciudadanía italiana, hay 34.000 ciudadanos o bahienses con ciudadanía italiana. Pero hay preocupación acá porque hace 2 meses ingresó en Parlamento un debate respecto a justamente qué es ser ciudadano italiano y cómo se obtenía la ciudadanía italiana, entendiendo que allí predican el ius sanguinis, ¿sí? Que es uno es italiano de acuerdo al origen de sus progenitores. Pero hay partidos tanto de derecha como de izquierda que están hablando de el ius solis, como tenemos aquí en Argentina, que uno es italiano en tanto y en cuanto haya nacido en suelo italiano, y otros hablan de el ius culturae, que depende de la cultura, la educación. Por ahí uno nació en Italia, pero se educó en colegios italianos, ahí sería ciudadano italiano. Consultarte, ¿crees que puede influir en las elecciones aquí en Sudamérica, en Argentina puntualmente, este tema? No creo que pueda incidir. Lo que sí sería bueno hacer, o lo que sí debería incidir, es un poco de, ¿cómo decir?, alguna aclaración, porque vos lo dijiste perfectamente, hay algunos estados, algunos países que reconocen la ciudadanía según la sangre, como si la sangre tuviera nacionalidad, una idea un poco rara, y otros países, generalmente los países europeos reconocen el derecho de sangre, y los países de las Américas reconocen el derecho de suelo. Esto tiene que ver con la historia, con motivos, digamos, históricos, la migración y demás. En Italia, en el caso de Italia, el ius soli o el ius culturae quiere decir cumplir un ciclo de estudios en Italia, escuela primaria, escuela secundaria, etcétera, no cancelan el ius sanguinis. Entonces, es muy curioso, yo asistí con cierto estupor, no sé, pero cierta sorpresa a la manera en la que se estaba generando el debate en Argentina. El debate en Argentina, por parte de algunas fuerzas políticas que no voy a nombrar, por ejemplo la Lega, era, bueno, defendemos tus derechos, vos sos italiano, sí, está bien, pero si se aprueba el ius soli, si se aprueba el ius culturae, si vos tenés un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo italiano, igualmente ibas a poder reconocer tu ciudadanía, ¿no? Entonces, son peras con bananas, digamos, ¿no? Entonces no está, yo en ese momento me informé claramente cuando empecé a ver esto, dije, pero ¿cómo no puede ser? Y me informé y no hay ninguna parte de los proyectos de ius culturae o ius soli. Nosotros como Italia Viva promovemos el ius culturae, pero esto no toca mínimamente el ius sanguinis, o sea, son dos cosas que van por carriles separados. Digámoslo así, ius culturae y ius sanguinis, asuntos separados. Ahí está. Nicolás, te agradecemos el tiempo. Lamentablemente nos queríamos minutos más charlando, pero tenemos que cumplir con la tanda y con obligaciones comerciales aquí de los tiempos de los medios de comunicación, así que te agradecemos y seguramente estaremos hablando en un próximo momento, quizás evaluando con los resultados de estas elecciones que se van a llevar en septiembre, muy poquito, dentro de casi 45 días. Buenísimo, saludos para todos, gracias. Muchas gracias. Allí pasaba Nicolás Fuster, quien es licenciado en Ciencias Políticas, se encontraba hoy en Bruselas, la capital de la Unión Europea, y la sorpresa de esto de cómo Rusia ha entrado y penetrado fuertemente en todo lo que es la política interna de los países miembros de la Unión Europea, en este caso de la eurozona, y las distintas dificultades, aparte de lo económico, en esto de la reposición en cuanto a los alineamientos y los apoyos. Nosotros nos vamos entonces a una segunda tanda para volver con la siguiente entrevista.